muy importante señalarlo. Más allá de lo técnico o antes de lo técnico está el soporte de conocimiento científico que tiene el equipo y la gente de DESCO, y a mí particularmente me da un placer muy grande reencontrarme con ellos después de muchísimos años, cuando seguramente la gente joven de DESCO de hoy estaría en la primaria. También debemos agradecer al programa Pro y Contra en la persona de Jaime Vázquez y a la Cámara de Comercio Indígena en la persona de Shuar Vázquez. Y por supuesto agradecer esta iniciativa y este esfuerzo de Roger Grandes Ríos y el equipo con quien trabaja. Permítanme hacer una pequeña presentación, no voy a hablar de mí, si quieren después conversamos, sino de las personas que van a intervenir. Roger Fernando Grandes Ríos es economista, ha sido decano del Colegio de Economistas de Loreto, que es mi tierra también, y presidente fundador del Instituto de Desarrollo Socioeconómico Prospectiva Amazónica. Él viene trabajando en ensayos sobre la realidad amazónica, todos los días tiene una contribución que leemos con atención y tiene programado presentar en los próximos meses los trabajos sobre descentralización fiscal, experiencia desde Loreto, propuesta de política pública para el desarrollo territorial, el desarrollo desde adentro y desde el interior. Entre los panelistas contamos con el ingeniero José Mansen Bellina, a quien me da gusto saludar, ingeniero industrial y con una maestría con mención cum laude, si no me equivoco, en solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porras. Tiene más de 40 años de experiencia en la industria de hidrocarburos. José tiene por propósito, siempre que hemos advertido y asistido a sus presentaciones, ayudar a poner pie a tierra en las cosas. Ha trabajado exitosamente en empresas en Petroperú, en la Dirección General de Hidrocarburos de Energía y Minas. A través del PNUD también ha hecho servicios importantes en Ociner, en Solgas y en la compañía operadora LNG del Perú. También en Hunt Oil, Barrett Resources y en la sucursal del Perú. Yo le conocí, me reencontré con su trayectoria cuando él estaba en Perenco, en una actividad muy importante y muy delicada. Se dedica pues a temas de petróleo y gas. Es docente en la maestría de solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porras que he mencionado y es actualmente gerente de la empresa consultora Beyond Achievement SAC, BASAC. Presento ahora a Juan Manuel Saldarriaga Vázquez. Él es periodista de economía y negocios del diario El Comercio, especializado en minería, hidrocarburos y energía. Ya vamos a invitarle a nuestro grupo de energía también. Con esa presentación yo creo que va a tener más chamba, más trabajo. Desde el 2013 está en esta actividad hasta la fecha. Ha sido editor del periódico Mundo Minero, de la sección Economía del diario Liberación y de diversas publicaciones técnicas. Es periodista libre, redactor libre para Caretas, América Economía, Minerandina y otras revistas de difusión masiva y orientadas a los sectores extractivos. Sería preferible decir industrias extractivas, no es una cuestión semántica solamente. Estudió Economía y Ciencias de Comunicación en la Universidad de Lima. Finalmente, contamos con mucho placer con el economista Juan Lavado Abanto. Ha sido decano del Colegio de Economistas de Loreto, otro paisano con una importante responsabilidad que felicitamos y admiramos. Es profesor principal de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ha sido presidente del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas.
Dicho sea de paso, las cajas de ahorro empiezan a sacar tarjetas de crédito ahora, y he visto un aviso de una de ellas. Y director del Instituto Superior Tecnológico, Emilio Romero. Dicho esto, recuerdo que Roger tiene un máximo de 40 minutos para su presentación y luego van a intervenir sucesivamente Pepe Mansen, Juan Lavado y finalmente Juan Manuel Saldarriaga. Damos entonces inicio y a la administración de la reunión le ruego ponga en pantalla a Roger Grandes. Muchas gracias. Listo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Roger Grandes desde aquí de Iquitos. Compartimos hoy, día martes 23, un documento bastante importante que nos un documento de trabajo importante, pero hoy nos invitaba a DESCO para que comience con la proyección de las 26 láminas que hemos preparado para hoy día, ¿no? Es bastante interesante en cuanto a números y resultados, y espero que podamos estar en los 40 minutos que me corresponde, poner todo lo que deberíamos conocer y saber. Primera lámina, por favor. Esta es la portada del libro, en realidad, es un poco de cómo podríamos poner en una imagen todo lo que se ha podido escribir en el transcurso de estos 5 y 6 meses que nos han podido desarrollar y procesar información. La siguiente lámina, por favor. Lo que vamos a presentar hoy día son los principales resultados, es el contenido del documento, son 6 capítulos, ¿no? Le damos una chequeada, primero cómo ha sido Loreto en la década del 60, casi como una línea base que tenemos que poner ahí. Al final terminamos con cómo ha crecido Loreto en la década del 60, y rápidamente comenzamos a ponernos en camino, en trayectoria en la década del 70, y hacemos un análisis largo hacia el 2022, que ha sido el primer semestre. Territorios condenados está referido básicamente a los impactos ambientales que se ha tenido, y luego vamos a conversar sobre los indicadores que se ha trabajado respecto a los indicadores de vulnerabilidad en ese territorio. Conflictos o compensaciones y control territorial básicamente habla sobre cuándo se iniciaron los conflictos en Loreto, ¿no? Cómo ha sido sus compensaciones, se hace un análisis respecto a ese tema, y finalmente miramos a los contextos del lote 192 y el lote 95 con respecto a los fondos de desarrollo. Y finalmente hacemos una narrativa de un análisis de coyuntura que se viene escribiendo desde Perspectiva Amazónica desde el 2019 hasta la fecha. La siguiente lámina. Una primera lámina que va a la siguiente lámina, por favor. Estos son los principales resultados y miramos cómo se ha desempeñado la actividad petrolera desde el 73, que ha sido el primer lote de producción. Miramos cómo se ha comenzado a desarrollar, fíjese, estamos mirando cómo es que la actividad petrolera comenzó a desarrollar básicamente a finales del 78, 79, 80, 81, y esto ha comenzado a tener mucha más aceleración cuando se ha iniciado la operatividad de los oleoductos peruanos, ¿no? El año de marzo del año 77, el 73 se descubre que se comienza ya con la producción de petróleo con la Oxy, y desde ahí, desde el 81, hemos comenzado a tener una caída como en tobogán desde el año 82 hasta la fecha. Al mismo tiempo estaba mirando cómo ha sido el comportamiento del valor de la cotización de UTI desde el año 73 hasta la fecha, y luego vamos a hacer una relación cómo es que el canon petrolero finalmente ha sido por impacto por precio o por volumen de producción. Siguiente. La siguiente lámina. Ese también, por favor. Anterior hay una lámina. Anterior hay una lámina, ¿sí? Ocurre de que finalmente hay una relación muy fuerte entre volumen de producción. Cuando ves la actividad petrolera comenzar a caer al mismo tiempo, el PBI de la región Loreto también ha caído en ese mismo porcentaje. Miramos cómo es que la evolución de la
de la actividad petrolera también tiene una influencia muy fuerte en la actividad económica. En los años que ha comenzado a caer la actividad petrolera, el PBI de la región Loreto ha bajado casi 51%. Y eso implica pérdida de productividad y también pérdida de competitividad. Y lo que miramos ahora respecto al tema de la producción, de cómo estamos en cuanto a nivel de pobreza, ingreso, eso implica definitivamente que hay una conexión muy fuerte entre la actividad petrolera y la actividad económica en Loreto. La siguiente. Hicimos aparte de la relación que hay entre la actividad petrolera y la actividad económica, miramos de que esta pérdida de producción, ¿no? Producto de varios factores que le estamos comentando en el libro, es de que hemos tenido una producción acumulada, ¿no? Entre el año 86, que ha comenzado en disminución de la producción, porque también nos encontramos en la época del 86, el 85-90, un proceso muy inflacionario y recesivo en la primera gobierno de Lapra, y la producción ha comenzado a disminuir progresivamente de ahí, ¿no? La pérdida de producción que hemos calculado desde el 86, que hemos tenido un año base, hasta el primer semestre de 2022, es que hemos perdido 37 millones de barriles de producción producto de esta simbiosis de elementos que han servido para que finalmente la actividad petrolera comience a disminuir. En términos de económico, para transferencia de cánones sobre cánones petrolero, hemos hecho cálculo primero de 10% y luego de 15% el valor de producción. Al final salimos que más o menos 201 millones de dólares que se ha perdido por concepto de transferencia y asignación de canon sobre canon petrolero a partir del año 86 a la fecha. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Esta lámina, por ejemplo, hemos hecho una revisión de la data porque finalmente el año 86 la capacidad instalada del oleoducto norperuano, que tenía un rango, una lateralidad de 70.000 barriles diarios frente a los 2.000, que era lo máximo. Entonces, cuando miramos esa bajada de la actividad de producción, encontramos que el año 1998 es donde que llega a su nivel mínimo de producción. En el año 80, 82, 79, 81, 82, ¿no? Hemos llegado casi al 67% de la capacidad instalada u operativa del oleoducto peruano. A partir del año 98, prácticamente el oleoducto no peruano ha sido subutilizado y tenemos 24 o 25 años en esas condiciones. De hecho, que definitivamente 25 años que no ha sido bien utilizado, y los efectos climatológicos por estar tendido un tubo en una situación en el caso de la Amazonía, en el caso de Loreto, una situación muy complicada en términos ambientales, ha afectado tremendamente la actividad petrolera. Esta tiene un efecto colateral, el tema de los costos de producción de transporte, que en el año 79, 80, 81 costaba más o menos $1.10 el costo del oleoducto, ¿no? Y llegado finalmente el año 2021 por arriba de $12 el barril, ¿no? Y las afectaciones que está subiendo. Siguiente, Roger, discúlpame. Roger, te ruego me disculpes. Por favor, chequea si tienes algún otro aparato, porque hay un sonido agudo, un pitillo. Si no hay nada, continúa. Debe ser algo inevitable. Gracias. Ya. Parece que hay un acoplamiento acá con Juan, pero también nos encontramos alguna información. Por ejemplo, nos encontramos con una de las caídas que ha tenido la actividad petrolera, ¿no? La producción de actividad petrolera se ha notado fuertemente a partir de 90, cuando hay un traspaso de Plus Petrol, ¿no? Plus Petrol compra el lote 192 y el lote 8, 1AB, el lote 8, a la Oxy, pero Oxy ha hecho mucho trabajo de exploración en ese tiempo, y sobre esas exploraciones que hizo, sobre esa inversión, sobre exploración, finalmente Plus Petrol se encamina, hace muy poca inversión, pero hemos encontrado en un trabajo que hicimos hace bastante tiempo, porque finalmente Plus Petrol Norte, con esa sigla PPN, jugaba en bolsa,
y hemos podido captar y bajar una información acerca de sus estados financieros. Entre el 2005 y el 2007, Pluspetrol Norte ha tenido utilidades netas de 416 millones de soles solamente en esos 3 años, ¿no? Después del 2007, Pluspetrol Norte ha salido de jugar en bolsa, no pertenece al CONACEF en ese tiempo, ¿no? Y solamente quedó huella de ese monto. O sea, lo que queremos decir es que finalmente tenía una muy buena utilidad, pero esa utilidad no ha servido para que haga inversión en nuevas exploraciones de pozos. Lo que hizo es derivar esos fondos hacia sus nuevos lotes o producción que estaba entrando ya el gas de Camisea. Siguiente, por favor. Esta es la renta petrolera. Hemos valorado la renta petrolera. Había 2 metodologías ahí. Uno era promediando el precio entre el año 73 hasta el 2022 y el otro hacer un seguimiento año por año, ¿no? El año 73 hasta el año 2022 con evolución constante de los precios del WTI. Llegamos a acumular entre el año 73 hasta el año 2022 un monto de renta petrolera de 32.000 millones de dólares. O sea, desde Loreto ha salido 32.000 millones de dólares, ¿no? Por concepto de actividad de producción o la renta petrolera que no nos llamaba en ese tiempo. 32.000 millones de dólares, que más o menos el 30% se ha ido al Estado, ¿no? Un poco más también para el Estado porque pagaba impuesto a la renta, porque el 192 y el lote 8 pagaban regalías, en moneda casi el 30% era su regalías más el impuesto a la renta contratada con el Estado. El resto se iba finalmente a la actividad, a la propia empresa, y de la regalía salía finalmente el canon y sobrecanon petrolero. Siguiente, por favor. Bien, acá hemos hecho un cálculo acerca sobre cuánto ha sido la transferencia o las asignaciones que ha tenido Loreto por concepto de canon y canon petrolero. Si bien es cierto, el año 76 se crea el canon petrolero, sin embargo, no ha sido transferido a Loreto ni en el 77 ni en el 78, ¿no? Recién a raíz de un evento o varios eventos sociales que hubo, protestas sociales que hubo en Iquitos en particular acerca de por qué no se transfería ese dinero del canon petrolero, es que el 79 se registra el primer transferencia desde Petroperú hacia Loreto. Sin embargo, hemos encontrado evidencias en las memorias anuales de Petroperú de que sí había derivado, en todo caso sí había provisionado en sus cuentas, en su balance, hemos encontrado de que había montos provisionados en el canon del canon petrolero, ¿no? El año 1977 y 1978. No sé qué se hizo con ese dinero. Finalmente el 79 es donde que se consolida el primer transferencia, y desde ahí hemos acumulado en términos de dólares, ¿no? La cantidad de 2.174 millones de dólares que ha recibido Loreto entre el año 79 hasta la fecha. Lógicamente que hemos hecho el parte del 10%, luego el 15%, pero no solamente es el canon petrolero por producción, sino también hemos calculado el canon petrolero por impuesto a la renta que desde 2013 le asignan a Loreto, ¿no? Siguiente, por favor. Una siguiente lámina nos va a distinguir finalmente cuánto ha representado, ¿no? El canon petrolero versus la renta petrolera. Finalmente, cuando comparamos cuánto ha sido la transferencia por concepto de canon por producción y canon por impuesto a la renta, el monto está ahí que nos ha considerado, y si le comparamos con la renta petrolera, finalmente llega a 6.8% del total que se ha recibido. O sea, no siquiera ni el 10% ni el 15%, simplemente como mínimo debería ser 10%, pero finalmente la cifra que nos han logrado obtener de datos oficiales es que de la renta petrolera la ha transferido a Loreto el 6.9%. Siguiente, por favor. Este es
nos ha causado una sorpresa, mira el tema de regalía, porque las empresas petroleras no pagan canon sobre canon petrolero, lo que paga es el Estado. La empresa solamente paga dos veces. Uno es impuesto a la renta y la segunda vez que paga es a través de las regalías contratadas. De las regalías contratadas finalmente se transfiere, lo que valoriza es el Perú Petro, y finalmente hace la asignación en función de unos indicadores que luego vamos a presentar, y de ese valor comienza a hacer la distribución. Encontramos de que el rendimiento que ha tenido las regalías con respecto al canon petrolero, nos damos una sorpresa finalmente que a partir del 2018 el canon petrolero ha sido mucho mayor que las regalías pagadas por las empresas petroleras. Y eso porque finalmente salió el lote 192, salió el lote 8, y a partir de ese momento comienza a disminuir, en todo caso, el rendimiento de la regalía ha sido mucho menor que las transferencias por concepto de pago. ¿Y eso por qué? Porque finalmente en la ley de canon te habla de que la transferencia del canon petrolero va a estar en función del valor bruto de la producción. Entonces el valor bruto es 15%, pero a partir del 2018 las empresas, tanto el Perenco, el lote 67 como el lote 95, ¿no? Los montos que se transferían eran mucho menor que lo que se transfiere por concepto de canon sobre canon petrolero. La pregunta es quién está pagando finalmente el canon, ¿no? Se supone que es el gobierno nacional, porque sacaría del impuesto a la renta y también sacaría del impuesto general a las ventas que finalmente paga la industria petrolera en su totalidad. Siguiente, por favor. Ahora, miramos el tema de distribución y destino de canon y encontramos una situación que nos ha preocupado y eso ha servido también desde que el 2010 y el 2011, cuando era decano el Colegio de Economistas, nos planteaba una nueva redistribución del canon, ¿no? Fíjese cómo está distribuido el canon. Hay canon por producción y otro es por impuesto a la renta, ¿no? Pero el criterio de distribución es que preocupa en realidad, porque es increíble cómo es que Iquitos, la ciudad de Iquitos, solamente la ciudad de Iquitos, no estamos hablando de San Juan y Belén, el distrito de Iquitos recibe 14 veces más dinero por concepto de canon que el distrito de Andoas, ¿no? Y si tú sumas solamente Iquitos y sumas toda la provincia de la Tene Marañón, ¿no? Iquitos supera en términos de asignación que todos los distritos de la provincia de la Tene Marañón. ¿Y por qué? Porque realmente el criterio de utilización para la transferencia a los gobiernos locales se basa básicamente en términos de población. La densidad de población en el caso de Iquitos es mucho mayor que los demás, y tenemos el 70% de ese criterio que corresponde al término de población. Luego, el otro tema es el caso del distrito productor, en todo caso, de la capital de provincia, que también es 15%. Entonces, ese criterio de distribución hace finalmente que los distritos productores reciben una ínfima parte, ¿no?, con respecto a los distritos de mayor densidad poblacional, no solamente Iquitos, está hablando también de Belén, de San Juan, de Punchán, de mismo Requena, y también, por ejemplo, el de Yulimagua, ¿no? Entonces, ese criterio, más criterio de distribución, que finalmente hemos hecho una propuesta que ya en el libro está poniéndose, y que desde 2010 nosotros del Colegio de Economistas hemos comenzado a plantear un nuevo criterio de distribución del canon sobre canon petrolero, ¿no? También esa propuesta la llevó, si no me equivoco, hace un año, le estaba promocionando Petrotal, para que finalmente esa nueva redistribución del canon se haga posible. Siguiente lámina, por favor. Esta siguiente lámina que vamos a mirar, ¿no?, es una asignación del año 94-2002, le he resumido, ¿no? Y miramos cuánto ha recibido por concepto de canon el gobierno regional de Loreto. En los gobiernos locales ahí está la distribución. Esa distribución no se ha tocado a partir de 1985, ¿no?, con la ley 24300, y esos son los montos finalmente que se ha transferido entre el 94 hasta el 2022, hasta mes de junio del 2022, son 4.739 millones de soles, ¿no? Y la pregunta de acá es cómo es que finalmente se utilizaron ese recurso, cómo y cuánto se ha utilizado. Nosotros hacemos una descripción de cada uno de ellos, tanto el gobierno regional, los gobiernos locales, en el trabajo hacemos una revisión, cómo se ha gastado la universidad, también el IAC, ¿no?
los núcleos ejecutores también tienen participación en esto, pero lo importante es de que en los últimos, el gobierno Loreto, por ejemplo, ha tenido 3 momentos en términos de descentralización fiscal. Uno ha sido el año 76, a pesar que ya en el año 76, muchos años atrás, Piura y Tumbes tenía ya producción petrolera, sin embargo no se transfería recursos por concepto de cambio, ¿no? Loreto ha sido el primero de ellos, luego sufre una segunda descentralización fiscal el año 1984 con la ley 24300, porque a entender del legislador en ese tiempo era porque necesariamente el desarrollo integral de Loreto, que está inscrito en la ley de creación del canon, tenía que verlo una corporación de desarrollo. Porque si hablamos de integración de desarrollo de un territorio, tienen que intervenir también los gobiernos locales, ¿no? Y verdad, le incorpora a los gobiernos locales, le incorpora también al IAC, le incorpora también a la academia, ¿no? Y en el gobierno regional también, de hecho, que los créditos se agarran como un apalancamiento de la economía rural y finalmente los núcleos ejecutores, ¿no? Entonces, esta es la segunda, en el año 85, con inicio a partir del año 86, con la segunda descentralización fiscal, y la tercera descentralización fiscal se produce en el 2006, con el movimiento de Cuba en la batería de Doriza, y en octubre se firma este decreto de urgencia, ¿no?, con respecto a los núcleos ejecutores. ¿Y por qué de núcleos ejecutores? Porque finalmente se llegó a determinar que el gobierno nacional, con ese armatostote de intervenir en suelo rural, ha sido imposible hacerlo por su metodología, por su lentitud, gobierno regional igual y gobierno local es igual. Entonces le dijo, bien, a partir de ahora, un porcentaje, al principio era 5-5, tanto el gobierno regional como el gobierno local, pero a partir de 2010 ya le asigna el 10% al gobierno regional para que forme los núcleos ejecutores, ¿no? ¿Para qué? Para que las mismas comunidades designen por ellos mismos a través de su prioridad, que pueden ellos a través de asamblea o con sus planes de vida. Y sus planes de vida finalmente es decir qué es lo que tiene la necesidad los centros poblados. Se ha transferido, y ahora vamos a mirar en una lámina más posterior, cuánto ha sido esta distribución, esa asignación que dieron como núcleos ejecutores. Siguiente, por favor. Sí, esta es una representación. El documento es importante porque tiene un contenido de comunicación muy fluida, porque la idea de trabajar en este documento largo, que me ha costado casi como 6 meses de trabajo, es para que todos finalmente lo entiendan, ¿no? Hay mucha infografía, muchos gráficos, ¿no? Tratando de enseñar qué significa Cano y sobre Cano, pero es muy interesante su contenido. Esta gráfica nos señala 2 cosas, que ha sido un fracaso total el tema del canon petrolero respecto al tema de desarrollo, ¿no? Primero de que la idea es que finalmente el desarrollo integral de Loreto tenía que intervenir todo, ¿no? La universidad, el IAC, el gobierno regional, los gobiernos locales y finalmente los ejecutores, impulsados por el gobierno regional y los créditos agrarios igual, ¿no? Pero cuando comenzamos a chequear, si algún momento hubo un enlace, un matrimonio entre el gobierno regional y los gobiernos locales. Cuando queremos mirar esa unión, no existe. Nunca ha existido una unión para ver cómo fortalecemos y cómo caminamos juntos, qué cosa preparamos como desarrollo y cómo intervenimos allí. No hubo ese enlace. Cuando chequeamos a la universidad, que ha recibido más de 200 millones de soles, encontramos que solamente el 2% ha hecho investigación, porque la función de la universidad y de la academia es justamente plantear al gobierno regional y local propuestas de cuál podría ser el alineamiento de política y cuál debería ser la orientación de política como objetivos prioritarios. No hubo ningún documento de investigación, de propuesta que salió desde la academia. El IAC, por su parte, se ha hecho mucho trabajo en su plataforma. Casi el 96% de lo que se ha transferido al IAC ha sido en bienes y servicios. Y los bienes y servicios porque en realidad ahí es donde que se hacen las investigaciones, pero el IAC tampoco no ha tenido una relación de matrimonio con el gobierno regional. Se supone que al momento de crearse el IAC el año 81 sí, estaba entre una constitución determinada en el artículo 120 de la constitución del año 79,
le daba esa facultad y también una propuesta de cómo la ELIAC puede intervenir en un proceso de desarrollo agroindustrial en Loreto. Eso tampoco no ha servido para nada en términos de que esa investigación salida desde la plataforma del IAC no se incorporaba a los planes de desarrollo locales concertados. En el caso de los créditos agrarios, se ha visto entre el año 2004 hasta el 2014 un rapidísimo movimiento de dinero. Estamos hablando de 126 millones de soles que se ha transferido a los créditos agrarios. No ha dado resultados, al contrario, toda esa nómina de asociaciones que se han formado para acceder a los créditos agrarios sin tener una visión cuál es la prioridad y en qué zona tenemos que intervenir, han sido y están ahorita en problemas porque están como deudores morosos. A partir de 2015 para adelante, el gobierno regional, tanto de Fernando Meléndez como del señor Elidón Ochoa, a excepción de este marzo, donde que se dio 4 millones de soles para cuestión de pesquería, no ha sido utilizado este fondo. No es que ese fondo es intangible, si bien es intangible, pero se ha utilizado para otras horas, ¿no? Porque también en su marco de creación no solamente era para créditos agrarios, sino también para impulsar, apoyar infraestructura. Ahí se han hecho, por ejemplo, en algún momento se utilizaba para la carretera de Quito-Tauta, se hace obra con este monto que no se ha movido para créditos agrarios, pero se ha hecho mercado, no vía de acceso, pero se ha utilizado. Roger, 9 minutos. Eso es finalmente como lo que se ha gastado. Roger, tienes, siguiente, por perdona favor. la interrupción, tienes 9 minutos más. A ver, pasamos adelante, por favor. Seguimos adelante, ya no nos da mucho tiempo. Este más o menos es el esquema, ¿no? Seguimos, por favor, donde que finalmente el gobierno regional ha tenido dos periodos, ¿no? Un primer periodo donde que se ha gastado en inversiones, en realidad estaba la carretera, el PETAR, pero a partir de 2015, con la caída del canon petrolero, ya los gobiernos regionales se reacomodaron, ¿no? Y más gastaron en gastos corrientes que gastos y en gastos de deuda por pago de deuda. Poco ha sido inversión en realidad. La norma legal de creación del canon petrolero no te exige al gobierno regional que tiene que gastar en inversiones. Vamos a la parte final, por favor, de lámina. Vamos siguiendo, ya estamos terminando. En realidad son 26 páginas. El PPT, la presentación que estamos mirando, lo vamos a entregar el día de mañana a todos los participantes. Este es de los territorios condenados. Hicimos una revisión acerca de cuánto ha sido el impacto del valor económico de los impactos por la actividad petrolera, ¿no? Tenemos 1.871 sitios impactados, le damos un valor, 12.000 millones de dólares cuesta remediar todos estos impactos ambientales, que significa más o menos un 29% del total de la renta petrolera que se ha generado por Loreto, y es mucho mayor, casi 4 veces más o 5 veces más de lo que ha recibido Loreto por transferencia de carga. O sea, la transferencia de carga es mucho menor que los sitios impactados, no valorizados a esta fecha. Hicimos otra información adicional que también está en el documento. Siguiente, por favor. Llegamos a una lámina, siguiente lámina. Bueno, tenemos los conflictos territoriales, estamos hablando del lote 122, el Fondo de Desarrollo con el lote 2.5%, se firmaron en el acta a fines de junio, en el caso del lote 122, ahí está el acta. En el caso del lote 125 se incorporó a su contrato y estaban esperando finalmente que el lote 95 Petrotal ingrese a modificar el contrato en ese términos. Parece que hay un problema con Perú Petro allí, ¿no? Y finalmente terminamos con una siguiente lámina que habla de una digamos, transformación del nuevo esquema de reparto del canon y sobrecanon petrolero. En caso de los núcleos ejecutores, hay una modificación que estamos incluyendo porque no es posible de que los núcleos ejecutores, las personas, los que pueden hacer inversiones por ejemplo, en infraestructura educativa y también en salud, no se le da transferencia, estamos en los resultados, y ahí estamos viendo en el planteamiento que está en el libro, estamos viendo una descripción detallada de lo que va a hacer. Los créditos agrarios, estamos promoviendo el tema forestal, porque no solamente el tema territorio, no solamente es el tema de agrario, pecuario y pesquero, sino el tema forestal, porque hay una propuesta que está desarrollando en el libro para que finalmente haya un impulso en los 25 distritos del circuito petrolero.
le hemos sacado un poco, le hemos reemplazado al IAC por los institutos tecnológicos, la universidad, los institutos tecnológicos, y en el caso del IAC que estamos incorporando al Instituto de Innovación Agraria porque necesitamos otro tipo de tratamiento para un proceso de desarrollo más interesante. En el caso del gobierno local estamos pasados de 40 a 60% con una nueva metodología de indicador y de índices para una distribución mucho más justa. Eso es todo, José, nos ha acelerado el proceso. Yo mañana le estamos entregando, distribuyendo este PPT. Roger, según mi cálculo, puedes comentar algo más durante 3 minutos y medio. Así es que aprovéchalos si quieres añadir algo para no hacer un corte tan brusco, algo que consideres importante, que se te haya quedado, que quisieras aprovechar en estos 3 minutos de tu tiempo. Claro, el tema del trabajo que estamos haciendo a través del cuadro regional de investigación, que ese es el número 1, es que queremos que esta propuesta, este estudio que se hace desde Loreto, es lo primero que ha salido desde acá, es que la población entienda qué significa canon, qué significa sobrecanon, y qué implica transferencia de dinero, y qué implica, por ejemplo, hacer que este recurso finalmente no sea una maldición, sino sería una bendición, porque no lo han utilizado adecuadamente. Cuando miramos los resultados en términos de desarrollo económico, en términos de sociedad, en términos de movimiento, ¿no?, de dinámica, encontramos solamente una cosa. En caso, por ejemplo, de Loreto, tenemos una estructura productiva, una economía anclada en actividades extractivas. Pues decimos de que la actividad petrolera o la industria petrolera tiene una fuerte influencia en la economía regional. Hemos perdido casi el 51% desde que hay un descenso de la actividad petrolera, y eso definitivamente marca un hecho importante, porque si la tendencia, hicimos un cálculo ahí en el libro, el PPT también, cómo sería la tendencia en los próximos años si es que la economía no cambia, no se transforma. En algún momento vamos a tener que reflexionar otra vez y vamos a ver qué tipo de industria necesitamos y cómo es que hay una correlación entre este componente de transferencia de dinero con respecto a un proceso de desarrollo mucho más integrador, mucho más humano, pensando siempre en comunidades y hacer que las voces de los dirigentes, que si bien es cierto es fuerte y hay mucha resistencia, sin embargo en los últimos años hemos corroborado de que esas voces que vienen desde el interior, desde sus dirigentes, no necesariamente representa la autenticidad de sus necesidades. Ha pasado 51 años de actividad petrolera y en realidad la situación que pasa en el territorio de las comunidades es increíble. Hemos hecho unos índices acerca sobre la vulnerabilidad. No solamente el tema del valor económico de los sitios impactados, le llamamos BESI nosotros, que son 12.000 millones de dólares, pero hicimos sobre varios indicadores unos índices de vulnerabilidad, ¿no? El acceso, no es posible, por ejemplo, de que los jóvenes de a los 25 años, de los distritos productores, no de los 25 distritos productores que están en el plan de cierre de brecha, solamente están en aula 3 o 4 años, ¿no? Cuando deberían estar como mínimo 10 años. Si Quito tiene 12 años, de los chicos que están 25 años, han tenido 10 años o 12 años han tenido acceso a la educación. En el caso de la actividad petrolera, los distritos y las poblaciones jóvenes solamente llegaba como 3 a 4 años. Entonces, mire esa brecha enorme que tenemos. El Estado no ha llegado, el Estado ha sido muy débil en cuanto a enfrentar estos desafíos. Yo sé que Loreto, y siempre Loreto, no solamente de ayer, sino también de hoy, de futuro, es un desafío constante. Es un desafío porque te dice, mira, aquí está la biodiversidad, aquí está la riqueza natural, ¿cómo lo sacamos, no? Sin embargo, cuando miramos el entorno de esa riqueza natural, encontramos una pobreza enorme, porque ese joven, esa mujer, ese campesino, ese productor, ese hombre que habla 27 lenguas nativas en ese espacio completo, en realidad necesita políticas públicas adecuadas a su permanencia, ¿no? No hemos creado políticas públicas desde el gobierno nacional y del gobierno central. No sabemos, en realidad, cómo intervenir en la zona de frontera, no sabemos cómo intervenir en comunidades nativas y campesinas,
y tampoco no sabíamos intervenir en políticas públicas claras para acercarnos mucho más a las necesidades de la población. Va a seguir todavía los conflictos, estoy seguro que va a seguir los conflictos, las necesidades, a pesar que hay un plan de cierre de brecha de 6.000 millones de soles, ahora le ha transferido a los gobiernos locales, ¿no? 200 millones de soles a partir del 2023 adelante, en los próximos 20 años. Sin embargo, hay un tema importante que tenemos que ver, y eso también lo describimos en los artículos y en el libro, es de que hay los núcleos dinamizadores. Me parece sumamente importante de que si no activamos esta propuesta que es el plan de cierre de brecha, que también nosotros observamos en los documentos, en el libro que saca el Banco Interamericano de Desarrollo, de que son estos núcleos dinamizadores, llaman corredores económicos. Estos núcleos dinamizadores, mientras no se activen, y hay tiempo para hacerlo, va a ser bien difícil de que el gobierno nacional o el gobierno regional aplane la conflictividad en el territorio indígena. Yo creo que tenemos desafío, y eso, si esperamos al gobierno nacional, va a ser imposible que pueda hacer. Si le esperamos al gobierno regional en estas nuevas elecciones, con estos mismos candidatos, vamos a tener resultados pobres en realidad. Esa es una reflexión final. Gracias, Roger. Atrapados. Sí, bueno, yo creo que con eso terminamos. Yo estoy demasiado tiempo acá. Gracias, Roger. No atrapados sin salida, pero sí atrapados buscando una salida. Ahora, máximo 10 minutos de comentarios del ingeniero José Antonio Mansen-Bellina. Conecta el audio, por favor. Aprieta tu audio. Estás sin audio. Ahora sí. Recién. Sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es interesante lo que hemos escuchado de Roger, que nos une en estos temas interesantes de Loreto hace varios años. Y realmente quisiera solamente referirme a cómo empezó este tema del petróleo en la selva. El petróleo en la selva comienza en los años 70, cuando el Estado peruano, a través de Petroperú, entrega el lote 1AB a Occidental Petroleum Company, y el lote 8 lo toma Petroperú. Y comienza la exploración. Viene el primer descubrimiento de Petroperú, de petróleo, luego viene el dióxido y comienza la producción en la selva. Lógicamente, todo el mundo, cuando hablamos de petróleo en la selva, todo el mundo se refiere a la contaminación y a los conflictos. Entonces, cuando hablamos de contaminación, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos contaminación? No debimos haber tenido contaminación en el lote si teníamos Talara trabajando desde 1863, que se hizo el primer pozo, y se produjo petróleo. ¿Por qué Talara no tenía contaminación y por qué la selva comenzó a tener contaminación? Entonces viene por un tema netamente técnico, que la exploración, la producción de petróleo en la costa norte es la producción es de forma natural, impulsado por el gas en solución, mientras que en la selva norte es por impulso del agua natural. Por eso es que vemos que tenemos agua, la que impulsa la salida del petróleo y no gas, mientras que en el norte la cantidad de agua natural que se puede extraer varía entre 1 a 5%, en la selva comenzamos con 1% y terminamos con 97% de producción de agua por cada barril de petróleo. Entonces la gran cantidad de agua se le vino de esa manera. El tema del manejo del agua fue totalmente, no fue la mejor opción, ¿no? De verterla, tirarla sobre los ríos y el agua, que contaminaron esto por la cantidad de metales pesados que contenía y los productos químicos que se usan normalmente para sacar el petróleo. Eso generaron esta contaminación que hoy le llamamos pasivos ambientales y que acaba de comentar Roger, que necesitamos más de 11.000 millones para poder remediar estos pasivos ambientales. Entonces, ahí tenemos una razón por la que empieza todo el problema que tenemos en la selva. Entonces, después de esto de acá, de que tenemos cómo se entregó, estos lotes fueron entregados y nadie conocía a quién se le entregaba. Se entregó los lotes como terrenos seriazos, sin saber qué comunidades existían, ni qué cosa, quiénes sabían, quiénes estaban ahí. No habían autoridades, no habían hospitales, no habían escuelas, no había conocimiento de quiénes estaban ahí. Y quienes conocían no eran las personas que entregaron estos lotes.
Entonces se entregó los lotes de una manera abierta a las empresas para que comiencen a explotar sin necesidad de saber quiénes eran. Recién en el año 1979 se hizo el primer censo de comunidades indígenas en la selva peruana, después de muchos años que ya estaban las empresas petroleras trabajando en esa zona. Entonces, solamente para tener una idea de lo que se pasó, simplemente no se respetaron que existían comunidades en estos lugares. Esta afectación, lógicamente, ha generado, el canon ya no vamos a hablar, el canon lo ha referido Roger de forma muy didáctica de qué es lo que estamos, pero el gran problema que tiene actualmente la selva, y que cuando hablamos de selva hablamos de contaminación, ¿no? Y el uso de las tierras. En primer lugar, el reconocimiento de las comunidades nativas o indígenas viene de la Constitución de 1920. Sin embargo, para que los señores de estas comunidades puedan hacer algún trámite legal, tenían que inscribirse en el Ministerio de Agricultura, en una dependencia, para poder ser reconocidos como comunidades nativas, para poder hacer gestiones para lograr ser reconocidos y tener. El Estado nunca se ocupó de ellos, ¿no? Inclusive las tierras que han tenido hasta ahora, el 22.7% de las tierras no son reconocidas como tierras de tenencia de las comunidades. Y esto es en el último censo del 2017. Entonces, si tenemos en cuenta, ni siquiera las comunidades han sido reconocidas, a pesar de que legalmente eran reconocidas desde 1920. Entonces, aquí tenemos un problema de políticas públicas que han afectado a estas comunidades, y que esto es lo que han venido, y cuando ellos se sintieron con que sus tierras fueron ocupadas por las compañías que no fueron, nunca se les pagó nada por estas tierras. En los últimos años ha habido, si podemos revisar los reportes de la Defensoría del Pueblo, los reportes de conflictividad, de conflictos mensuales, podemos ver cómo ha sido todo el recorrido de reclamo de las comunidades desde 2004 que aparece estos reportes, para pedir que les reconozcan el derecho a sus tierras y les paguen por el uso de sus tierras que nunca fueron reconocidos. La única empresa que ha reconocido el uso y contaminación de la tierra ha sido Occidental Petróleo, en un juicio que se produjo en la Corte de Los Ángeles y que hizo un acuerdo extrajudicial, y se generó un fideicomiso con 5 comunidades que están en la zona que fueron afectadas. Eso es parte de otra cosa. Sin embargo, el conflicto ha continuado y continúan los conflictos, el reconocimiento de las comunidades y de los impactos. Sin embargo, aquí deberíamos hacer un paréntesis y decir qué cosa ganaron las comunidades de donde se extrajo el petróleo. Las comunidades de donde se extrajo el petróleo no han ganado absolutamente nada. No tienen baños, no tienen agua potable, no hay saneamiento, los territorios no han sido totalmente legalizados, no tienen energía eléctrica, el transporte, la salud y la educación prácticamente es deficiente, ¿no? Y si hemos denudado en el país el problema del COVID y la gran falencia del sistema de salud que tenemos en el país, se imaginan que allá no hay ni siquiera médicos, allá existen técnicos de salud, enfermeras o enfermeras a veces en algunos sitios, y abastecimiento de medicinas no hay. Entonces, eso es lo que salieron tantos millones de Loreto, que sin embargo eso no ha sido un beneficio para las comunidades. Lo que decía Roger, que Iquitos tenía mucho más renta que el resto de distritos. Sin embargo, las comunidades de donde se extrae el petróleo no tuvieron ellos ningún tipo de beneficio de lo que ha tenido el Loreto. Dice uno de los autores que dice de Loreto, dice que más se utilizó el dinero del Cano en la parte urbana que en la parte rural, o de las comunidades ribereñas, o la parte de las poblaciones ribereñas, o las partes rurales. Entonces, el producto de este canon, que debió haber sido un beneficio, no les llegó a las comunidades, y por eso se plantea, y estamos de acuerdo en plantear un cambio de este tipo de uso del canon. Otra de las cosas ha sido las protestas que han habido. Con el cierre de brechas, que ha hecho todo un estudio, lo ha hecho la PCM en el año 2019, y que fue aprobado un diagnóstico, el plan de cierre de brechas, se ha hecho todo un diagnóstico de una entidad del Estado, en la cual se ha podido determinar que se necesitan 6.000 millones de soles para poder hacer el cierre de brechas. Sin embargo, ya tenemos, como decía Roger, 11.000 millones para poder remediar
solamente los impactos. O sea, más es lo que se ha obtenido de canon, es la paradoja, que es lo que se necesita para poder cerrar y tener el cierre de brechas. Y ese cierre de brechas le corresponde al Estado. El Estado es el gran responsable de que las comunidades no hayan tenido las condiciones de vida básicas que puede tener una población. Hablando de cierre, Pepe, hablando de cierres, tienes 2 minutos para redondear. Perfecto. Entonces, y no dejarnos con una brecha. No, el cierre de brecha tiene que suceder. Ya hay una norma que van a haber 200 millones anuales. Se esperaba de que sea el diagnóstico y el plan de cierre de brecha era hacerlo en 6 años, pero eso va a ser imposible. Y tenemos que trabajar mucho más en remediar, y es el Estado el gran responsable, junto con el gobierno regional y las políticas públicas que se necesitan para poder impulsar a Loreto, salir de donde generó mucho dinero al erario público. Sin embargo, ellos fueron los más afectados, y lo que hemos dejado a Loreto es afectación, pero también esa afectación es por la pésima gestión que han tenido las políticas públicas y las autoridades, tanto del gobierno regional, tanto del gobierno, los gobiernos locales y el gobierno central, que lo único que ha hecho ha sido firmar actas. Se han firmado más de 3.000 actas en los conflictos que han tenido y solamente se han cumplido 1.500. 50% se quedaron en el aire, y el gran problema del Estado ha sido los cambios de representantes, que cada vez que hay un conflicto va un representante, hay otro conflicto va otro representante, no existe continuidad en el Estado. Y ahora peor, en el Estado ya no existe ni siquiera continuidad. Si estamos hablando de hace 20 años atrás, no ha habido continuidad en los representantes de las autoridades del Estado, de los gobiernos locales y las instituciones. Entonces tenemos que trabajar todavía, hay mucho más que hacer, y creo que es una deuda la que tiene el país con Loreto, pero también esta deuda debe ser bien encaminada, porque necesitamos que las autoridades tengan la capacidad de gestión de este dinero que tienen, que ya se perdió porque Loreto se quedó en espera, y tenemos que seguir trabajando, porque tenemos mucho más que hacer en Loreto, y el petróleo puede ser una solución, pero una solución cuando está bien encaminada, porque ahora sí tenemos normas que nos permiten trabajar perfectamente en forma sostenible cualquier proyecto de petróleo y con la población. Eso era todo por mi parte. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, José Mansen. Muy clara tu presentación. Has incidido nuevamente en algunos puntos y has presentado otros flancos, otros aspectos que valoramos, que creo que todos estamos tomando nota de ellos. Ahora permítanme ofrecerle la palabra al economista Juan Lavado. Tienes la palabra, Juan. Gracias. Buenas noches con todos, con el moderador de este panel, el señor Bernales, los panelistas y a mi amigo Roger Grandes, con quien nos conocemos desde que él vino de Lima con su título de economista. La actividad petrolera es hasta ahora la actividad más importante de la economía regional. Desde 1972, cuando yo estaba en la universidad en Trujillo, se hablaba de que habían encontrado petróleo. Tuve la suerte de venir a Iquitos en 1976 y dedicarme a la actividad privada. Durante los 44 años que tengo acá en Iquitos me dedicaba a la actividad privada y a la docencia universitaria. Sin embargo, siempre he estado preocupado por los problemas económicos y sociales de la región, y especialmente qué se ha hecho con la plata del canon petrolero. Si realmente recibió en 1980 la Corporación Departamental de Desarrollo Loreto, Cordelor, los recursos del canon, hasta ahora han pasado 42 años, que yo le titulo 42 años de canon, 42 años de pobreza. Y digo así porque realmente Loreto está en una pobreza seria, porque la gente de Loreto no consigue trabajo. Y siendo la actividad petrolera la más importante,
Cuando yo llegué a Iquitos se estaba construyendo el oleoducto. ¿Y quién no construyó el oleoducto? Techín, argentino, y William Serco, norteamericana. Y habían las empresas que prestaron servicios a la construcción del oleoducto, ¿no? Los hoteles estaban llenos, y no eran muchos los hoteles, estaban llenos acá en Iquitos, ¿no? Y todos dedicados a la actividad de construcción del oleoducto, porque ya estaba Oxy trabajando. Pero Oxy ha perforado la mayor cantidad de pozos. Y según las estadísticas, Oxy también ha exportado directamente ha exportado entre 1978 y 1985. Y todo el resto se ha quedado acá en el Perú. Pero Oxy, si bien es cierto, ha contribuido con el desarrollo, con las regalías, pero también nos ha dejado una zona petrolera con un montón de problemas de pasivos ambientales. Yo he visto chatas llenas de chatarra, de maquinaria, porque una maquinaria pesada como un tractor de oruga puede durar 10 años bien trabajado y después se vuelve chatarra. Y en esos campos donde el barro y la lluvia, ¿no?, estaba lleno de pasivos ambientales. Y además, también generaba el problema que cuando sale el petróleo con agua, esa agua que es 8 veces más salada que el agua del mar, afectan todas las quebradas, los peces, la flora y la fauna. ¿Y qué ha pasado? Que recién durante el gobierno de don Fujimori se comienzan a dar las normas y leyes de derecho ambiental. Y entonces para los nuevos que quieren perforar, le dicen, haga usted su estudio de impacto ambiental. Pero lo anterior, lo que nos han dejado destrozado, ¿no?, eso también es importante. Pero como economista puedo decir que lo más importante es que el dinero llegue al pueblo. Y cuando decimos que Iquitos se ha llevado la mitad, es porque entre Iquitos y los distritos aledaños hay casi el 50% de la población de Loreto. Es decir, el otro 50% está distribuido en todas las provincias y distritos de Iquitos, que son como, de Loreto, que son como 52. Y hay distritos que te llega a 30.000, 50.000 soles. Yo pienso que hay una mala distribución del canon y mal uso del canon. El primer gobierno de Belaúnde asumió el manejo del canon petrolero. Se contrató a la empresa Villasol para que construya la carretera Napo-Putumayo. Se gastaron $20 millones y lo único que ha pasado es que la maleza ha vuelto a cubrir todo eso. Los recursos del canon petrolero sirvieron para la construcción de la carretera Iquitos. Una carretera que en 2 tramos están mal, y no hay mantenimiento del gobierno regional. Y en los gobiernos regionales anteriores ha habido poco mantenimiento. Yo he hecho un estudio para ver si con este asunto de la pandemia, yo quería saber que en estos últimos 20 años, 22 años de gobierno regional, ¿qué se ha hecho con la plata del canon? Lo único que se ha hecho con la plata del canon es construir una posta médica en Bellavista, Nanay. Y cuando Loreto siempre tenemos problemas, tenemos enfermedades endémicas, pero ¿qué se ha hecho con la plata? Se han dado más de 100 millones de soles en créditos agrarios no recuperables. 100 millones. Y los gobiernos anteriores también han dado préstamos para compra de ganado, como lo ha hecho este gobierno regional. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, los loretanos no sabemos
manejar nuestro dinero. Y usted viera las campañas políticas que hay cada vez que hay elecciones. Me gustaría invitarles para que vean la cantidad de dinero que se están gastando en las campañas políticas. ¿Qué tanto interés hay? De este gobierno regional actual, hay 7 funcionarios que están postulando para alcaldes. 6 para alcaldes y 1 para gobernador. Quiere decir que la política es un buen negocio. Y el pueblo de Loreto, que le falta escuelas, que le falta colegios. ¿Qué hace el pueblo de Loreto? ¿Qué ha pasado con el ganado vacuno? El primer día que vine acá a Iquitos, a la semana me fui a Genaro Herrera. Y los suizos manejaban bien el ganado, el proyecto Genaro Herrera. Después apareció Guayabamba, la universidad trajo sus ganados, ¿no? Pasó el proyecto Sorgo Búfalo, se construyeron 2 silos como si estuviéramos en la costa. 2 silos para almacenar sorgo. Y nunca se metió ni siquiera 1 tonelada de sorgo en esos 2 silos. Se importaron ganado vacuno de Italia, de Brasil. Y si le preguntáramos dónde está el ganado, el gobierno regional no sabe dónde está el ganado, igualmente con la universidad. Entonces, yo creo que este es un problema de personas. Un problema de personas que personas que no sabemos manejar la cosa pública y solamente lo manejamos por intereses. ¿Qué dice el Contralor? Que somos una de las regiones más corruptas del Perú. Y que somos también, a nivel de educación, estamos en el último lugar en comprensión, lectura, razonamiento matemático. Último lugar en educación. Y no quiero señalar otros primeros lugares porque se van a sentir incómodos. Se van a sentir incómodos. Por eso pienso que habría que hacer una nueva propuesta del canon. Por ejemplo, yo siempre he dicho a los congresistas, miren, en los municipios les dicen 20% para gastos corrientes y 80% para gastos de inversión. Está definido. Quiere decir que con ese 20% no puede llenar el municipio de empleados. Pero en el gobierno regional nos dicen así. Y es por eso que cada vez que entra un nuevo gobernador, se llevan 1000 trabajadores. Yo he estado ahí. Y yo sé. Y esos 1000 trabajadores pagan diezmo. Entonces, ¿en qué quedamos? La plata del canon no ha sido bien administrada desde hace más de 40 años. Desde el año 80 que comenzó a recibirse la plata, hasta ahora. Juan, por favor, redondea. Te doy un crédito de 2 minutos para redondear tu presentación. No, 1 no, 2 minutos. No hay que ser. Ya se me fue lo que tenía que decir. No, estabas refiriendo se ha eliminado, que no la capacidad se ha eliminado el reintegro tributario. En los regionales. Y el gobierno regional, además del canon petrolero, canon y sobrecanon, recibe dinero por la eliminación del reintegro tributario. 280 millones de soles anuales. Quiere decir que somos una de las regiones más ricas en dinero, pero que no se administra bien los recursos. Entonces, yo siempre converso con Roger, siempre. Y él conoce muy bien de cerca el asunto del canon. Yo he trabajado 20 años en la industria maderera. La industria maderera está fracasada. ¿Y quiénes fueron los que le hundieron a la industria maderera? Los del gobierno regional, que dieron guías forestales falsas, y el fiscal fue a constatar en el muelle que el 80% de la madera que se exportaba era ilegal. Entonces, no tenemos industria forestal, el asunto del petróleo estamos bajo. La única alternativa que nos queda es el turismo. Porque Loreto tiene muchas
muchos destinos turísticos más importantes que en el Perú y en el mundo. No tienen un Pacaya Samiria como lo tienen otros. Tenemos una gran diversidad biológica de bosques, animales, de todo tipo de maderas. Pero habría que conversar con esos señores candidatos a la gobernación y al alcalde. ¿Por qué gastan tanta plata para postular al gobierno regional o a la municipalidad? ¿Es negocio ser gobernador? ¿Es negocio ser alcalde? ¿Es buen negocio? Nada más, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Sumamente descarnada, como deben ser las reflexiones que se ofrecen en público, sobre todo con un fundamento en el estudio y en la experiencia vivida. Ahora le doy la palabra a Juan Manuel Saldarriaga Vázquez para el uso de su tiempo. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, por la deferencia para precisamente expresar algunas opiniones en este foro. Y bueno, yo quería empezar hablando un poco sobre la importancia de la industria de petróleo, sobre todo de Loreto para el Perú, porque bueno, yo veo minería y petróleo desde hace 17 años, en realidad minería hace 17 y petróleo hace 12. Y recuerdo muy bien que una de mis primeras experiencias en el diario El Comercio, viendo precisamente temas de petróleo, me llevó a una pequeña, no discusión, pero sí una polémica con uno de mis editores que venía precisamente del Ministerio de Economía y Finanzas y de varias entidades bancarias, pero sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, donde tienen una óptica diferente sobre lo que es el petróleo. Precisamente había ocurrido un derrame, me parece, en el oleoducto, un corte en el año 2015 o 2016. Yo precisamente propuse hacer un informe sobre los derrames en el oleoducto y cómo esto impactaba en la industria petrolera. Y digamos, su reflexión o crítica fue: ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante el petróleo? Me decía, si Perú importa combustibles, puede seguir importando. ¿Cuál es la ventaja de que el Perú tenga producción petrolera? Claro, yo entendía que esa era la óptica del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos obviamente lo ven desde ese punto de vista, digamos, importación de combustibles es la solución. ¿Para qué refinería de Talara? ¿Para qué producción petrolera? ¿Para qué gastar plata? Digamos, en exploración petrolera, en más explotación petrolera, con los riesgos que hay. Pero claro, digamos, el punto de vista ahí es que precisamente la producción petrolera sigue siendo, pero digamos en la década de los 70 y los 80 ha sido la columna vertebral de Loreto, y las cifras precisamente que presenta Roger Grandes lo dicen: 32.000 millones de renta petrolera. Yo le contesté, digamos, a mi editor en esa época: claro, hay que verlo por el tema de las regalías, el canon, los puestos de trabajo que la industria petrolera precisamente genera para Loreto, para Ucayali, y también obviamente para Tumbes y Piura, que es una mirada, digamos, que yo veía que él no compartía. Ya andando el tiempo, fue más o menos él también empapándose de lo que es la industria petrolera, pero digamos, eso es algo que no se tiene muy en cuenta mirándolo fuera de Loreto, fuera de la Selva Norte, y mirándolo desde la óptica de Lima. Uno dice: ¿y por qué es importante? Es algo tan lejano, digamos, para la capital, lo que sucede en el norte del país y en la Selva Norte, que prácticamente le ponen muy poca importancia, digamos. Pero bueno, las cifras son muy fuertes y muy ilustrativas: 32.000 millones de renta petrolera. Lo curioso, claro, es que solamente el 6,79%, si no me fallan los cálculos, se trasunta en lo que es canon y sobrecanon, 2.174 millones en 30 o 30 y pico de años. No recuerdo muy bien cuál es el porcentaje que esto mismo ocurre en el sector minero, pero entiendo que es mucho más. Y lo que todavía es más paradójico es la diferencia precisamente entre lo que recibe Loreto de canon y lo que hay que remediar. Claro, son 2.174 millones por canon y sobrecanon y 12.000 millones por remediación de pasivos ambientales. Eso mismo
hace ver, digamos, cómo es que Loreto no se está beneficiando precisamente con el canon, que sí beneficia a otras regiones, por ejemplo, Apurímac. Yo entiendo que en Apurímac el Ministerio de Economía y Finanzas hizo un trabajo bien fino, porque previendo lo que iba a pasar, previendo, digamos, el ejemplo de Cajamarca. Cajamarca, a pesar de todo lo que ha sido Yanacocha para Cajamarca, no ha dejado fue un motor de dinamización de la economía mientras estuvo en marcha, pero no generó ni cubrió las expectativas que a las finales debió haber generado en la población, lo cual digamos, manifiesta en muchos indicadores, por ejemplo, el tema de electrificación rural. La electrificación rural en Cajamarca es una de las más bajas del país, entiendo que junto con el Loreto vendría a serlo como Ucayali. Pero bueno, en Apurímac no quisieron repetir el mismo error, y desde antes que las Bambas iniciara producción, ya estaban estableciendo o hilando un esquema para que Apurímac se viera beneficiado con antelación, antes que tuviera canon. Me parece que recién este año va a tener canon, pero ya desde antes ya tenían regalías. Obviamente los indicadores de Apurímac se han disparado. Ha pasado lo mismo que ha pasado, por lo que estoy viendo en el libro de Arroyos Grandes, en los 70, en los primeros años de explotación petrolera, con la puesta en marcha del oleoducto. Tengo la cifra acá, el PBI de Loreto se disparó hasta 69% en el año 78, 16,4% en promedio en la década de los 70. Bueno, en Apurímac ha pasado algo similar o incluso más grande. El PBI se ha disparado grandemente, las poblaciones se han visto beneficiadas, y lo curioso y lo paradójico es que a pesar de eso hay problemas en las Bambas, a pesar de todos los cuidados que el Estado tuvo, que el MEF tuvo, que la empresa tuvo. Muy claro, hubo cambio de empresa, se fueron los suizos, llegaron los chinos, ahí hubo algunos temas técnicos que han ocasionado todos estos problemas, pero en Apurímac, antes del canon, que recién se va a dar, las regalías sí se han estado fluyendo y la población ha tenido mucho dinero, que es lo que no está pasando, digamos, en las poblaciones loretanas. En Apurímac se han tenido mucho dinero. Yo recuerdo muy bien porque cubrí el tema precisamente en los inicios de las Bambas, y a cada familia, precisamente de lo que eres Nueva Fuerabamba y antes era la antigua Fuerabamba, se le dio $1 millón o $2 millones a cada familia. Y es más, cada familia ha comprado el mismo terreno que le vendió las Bambas 2 o 3 veces. El problema es que, claro, ellos tenían mucho dinero, pero nunca se les explicó qué hacer con el dinero. Entonces no es solamente un tema de dar dinero, digamos, de regalar dinero, sino también explicar y enseñar a las poblaciones qué hacer con ese dinero. Bueno, yo veo que el tema del canon es neurálgico, porque precisamente ahora he tenido una reunión con ejecutivos de Petroperú, y bueno, antes de eso, porque me estoy adelantando un poco a lo que quería decir al final, estaba atento a lo que decía precisamente el ingeniero Mansen con el inicio de la producción en trompeteros. Precisamente yo conversaba semanas atrás con Víctor Sanz, que fue el primer geólogo, uno de los primeros geólogos que digamos, los que descubrieron trompeteros en el año en 71. Y él me decía precisamente lo mismo, que en esa época, aparte que era la norma, no había ninguna empresa en el Perú, sea minera, petrolera, estatal o privada, que cuidara el ambiente. No había las normas medioambientales que habían ahora. Y él me contaba precisamente que en esa época, aparte que Petroperú no tenía mucho dinero, recién estaba entrando a la explotación petrolera, no tenían expertise, no tenían mucha tecnología a la mano, si es que el petróleo lo almacenaban en pozos al aire libre. Y bueno, ahí ha venido todo digamos, el tema de la contaminación que hasta ahora se está dando en el lote 8. Y eso me lleva precisamente a una reunión que tuve hoy día con ejecutivos de Petroperú, y pensando en el futuro de Loreto, porque obviamente lo que ahora mantiene a Loreto son el lote 95 de Petrotal, Perenco, que tiene un potencial enorme, pero no lo puede desarrollar porque no hay infraestructura ni logística para sacar el petróleo hacia la refinería de Talara, y los lotes siendo los 22 y 8 que están detenidos. Entonces, uno de los aspectos precisamente es cómo reactivar la producción petrolera en Loreto. Yo les preguntaba a la gente de Petroperú si tenía un interés en el lote 8, y por lo que me comentaron, ninguno. Entonces, por lo que yo veo ahí, no hay posibilidad. El lote 8 podría producir, no sé, 5.000, 8.000 barriles de petróleo
al día. No le veo interés a Petroperú de entrar al lote 8, parece suficiente con el 192. El lote 8 está ahorita parado, vandalizado, como el lote 192. Precisamente el ingeniero Mansi me ha presentado la vez pasada unas fotos de el robo de infraestructura, de tubos en el lote 8. Y por lo que veo, Pluspetrol parece que ha dejado el lote en el abandono. El liquidador a cargo del lote no sé lo que está haciendo y prácticamente, bueno, y Perupetro tampoco sé muy bien cómo esté cuidando el lote, entonces es prácticamente un lote condenado donde no hay mucho que hacer. Y queda el lote 192, pero el tema ahí también tiene sus bemoles, porque claro, tampoco le veo a Petroperú con mucho interés en entrar al lote rápido. Tienen ellos todavía pendientes 2 informes, uno legal y uno técnico, que ha encargado la Junta de Accionistas, perdón, el directorio de Petroperú para ver si van o no van con Altamesa, que es el socio con el que ellos han comprometido desde hace 2 años, y todavía tienen que esperar un informe de la Contraloría que todavía no sale. Entonces ellos todavía tienen que ver ese tema técnico legal, y una vez resuelto, tienen que ver si van o no van con Altamesa, y si van con Altamesa, ahí viene el otro tema, o sea, quién va, porque yo veo que hay un tira y afloja entre Petroperú y Perupetro sobre quién tiene que pagar por los platos rotos, quién va a ser el que va a pagar por digamos, la remediación, por el arranque, sobre todo la remediación. Yo no veo que Petroperú, bueno, no sé, imagino que eso lo debe decidir la Junta de Accionistas de Petroperú, pero eso es solamente una parte del problema, todavía hay que reactivar el lote. Y yo veía muchos comentarios o ideas en el sentido de que una idea que podría ser muy rápida y efectiva para empezar a trabajar rápido podría ser evacuar el petróleo del lote 192 por vía fluvial, como lo hace el lote Petrotal en el lote 95, pero hablando con la gente de Petroperú me dicen que no están considerando todavía ese tema, están todavía viendo la forma de seguir trasladando el petróleo por el oleoducto norperuano. Están viendo la forma de cómo hacerlo por ahí. No me parece que sea una solución, porque hace solamente unas semanas ha vuelto a haber, me parece que han habido 6 atentados desde diciembre del 2021 hasta la fecha. Y por las estadísticas que estaba revisando, la última vez que hubo actos vandálicos en el oleoducto norperuano fue en el año 2016, me parece que han sido 15 o 16 cortes en esa época, y desde ahí hasta ahora no ha habido. Nuevamente empiezan, digamos, los actos vandálicos, y bueno, yo entiendo que la idea de Petroperú es no tienen plata, porque obviamente recién están saliendo del tema financiero. Me parece que recién, estamos 23, creo que a fines de este mes o inicios de septiembre, ya están finalmente auditando, recibiendo los estados financieros auditados de Pricewaterhouse, con lo cual ya empiezan a tener líneas de crédito de nuevo, pero la idea de ellos es empezar a reflotar el 192, pero sí se puede empezar antes con el lote de Talara. Entonces, para ellos ahora no es una prioridad empezar a ver o diseñar un nuevo oleoducto norperuano, y también tienen que ver el tema de los conflictos sociales. Y lo bueno del libro de Roger Grandes y las estadísticas que nos ha presentado es precisamente, como yo lo veo, todo se reduce en gran parte al tema del canon petrolero, que ha sido mal distribuido. Digamos, el porcentaje abismal entre la renta petrolera y lo que recibe Loreto por canon es, digamos, llama mucho la atención. Y me parece muy interesante el tema precisamente de la redistribución del canon petrolero, que también me lo mencionaron, perdón, en Petrotal algunos meses atrás, y me parece muy bien. O sea, yo siempre lo comparo con el tema minero, porque en el caso de la minería, el gobierno regional... Redondéale, Juan. Sí, para Redondea terminar la idea, solamente... por favor, para terminar solamente... Redondéala. En el caso de minería, el gobierno regional recibe un 25%, no el 52% que reciben en el caso de Loreto. Claro que en el caso minero los distritos reciben un poco más, pero eso no exime al sector minero de tener conflictos sociales, porque los distritos mineros, San Marcos, que es uno de los que más recibe canon en Ayacucho por la producción de antamina, tiene conflictos, pero son pequeños, eso es lo bueno. O sea, ahí Antamina se ha sabido manejar muy bien, y eso sí da una buena idea de que si el distrito productor recibe más canon,
hay menos posibilidades de que hayan problemas sociales. Eso sí es una idea muy interesante, y sobre todo a mí me parece muy interesante el tema del 10% para estos núcleos productivos, para créditos, que por lo que estoy entendiendo, coligiendo, me tendrían que hacer para créditos agrarios, forestales, pesqueros, pero se me ocurre que también sería una buena idea algún tipo de industria, no sé, algo posiblemente relacionado con energías renovables. Últimamente se me acercó a mí una consultora que está desarrollando precisamente tema de energías renovables en Loreto. Me parece que hay un proyecto bien grande para dotarle el 50% de energía solar a Iquitos a partir del año 2025, 2026, no sé, pero digamos, el solo hecho de el Loreto, a pesar de no tener la misma radiación que tiene, por decir, Moquegua, sí tiene mucho potencial como para desarrollar proyectos solares. Solamente como ideas, porque en realidad me parece muy interesante este 10% del canon, utilizarlo en cosas que sean más productivas. Y en suma, a mí me parece que precisamente uno de los talones de Aquiles de la conflictividad social en Loreto es el tema de la mala distribución del canon, que si se resuelve podría ayudar mucho. Eso es lo que quería decir, y más bien gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan. Vamos llegando al final de esta actividad tan importante. Permítanme, con todo respeto, darles algunos tips. Hemos mencionado el PBI. Primer tip, empecemos a trabajar para planificación, evaluaciones estratégicas, programas y proyectos con indicadores de desarrollo humano e indicadores de seguridad humana. Para empezar, porque no es lo mismo trabajar con las categorías clásicas de la economía mercantil, ni siquiera de la economía política. Punto 1. Punto 2, hagamos un poco de memoria. La inversión petrolera del año que empieza a discutirse allá por el año 69-70, yo trabajé en el Instituto Nacional de Planificación y el año 72 incluso estuve asignado al Comité de Desarrollo del Oriente que empezaba a trabajar. No fue una decisión de proyecto por razón de crecimiento económico en una economía que hasta ese momento era vista como agroextractiva mercantil, sino que había un trasfondo de hipótesis de conflicto con Chile y fue una decisión de orden estratégico que se mantuvo inclusive en la negociación con el Japón para su financiamiento. En tercer lugar, creo que va a ser necesario pensar en cerrar la brecha de evaluación ambiental estratégica. No existe en Loreto ninguna evaluación ambiental estratégica. Y esto es mucho más que, sobre todo ahora que unos dicen con el oleoducto, otros sin el oleoducto, en cualquier caso, no es un asunto que se satisfaga, a mi humilde entender, y lo digo como expresidente del Consejo Nacional del Ambiente, que se satisfaga únicamente con una evaluación ambiental y con los permisos que están establecidos ahí, sino que se requiere una evaluación ambiental estratégica, que es otra cosa, de otro nivel de complejidad. Finalmente, creo que se ha abundado bastante y el mejoramiento de lo que se puede hacer con los recursos disponibles va a depender pues de la clase política y de la ciudadanía. Y aquí no hemos mencionado para nada el hecho de que la corrupción no solamente está en las instituciones, que sí se ha tocado, sino que está también abajo. Y eso se ha visto a lo largo de todos estos años, ha ido creciendo también en las cuencas y en las organizaciones de los ciudadanos de las comunidades nativas de ceja y ceja de selva, de tal manera que lo que tenemos es pues un problema de corrupción muy arraigado que impacta en la representación, en la ciudadanía, en la gobernanza o gobernabilidad, como le quieran dar, y por último, en la eficiencia y efectividad y transparencia de las instituciones. Creo que allí hay un trabajo muy grande por hacer para que no sea nuevamente 50 años más en que mi querido departamento de Loreto, nuestra querida porción de la
del territorio nacional, no de territorios como se habla ahora, sino del territorio de la República, del Estado peruano, no siga pagando, como antaño con Leticia, que pagamos la reincorporación de Tacna, como lo recordaba el general Mercado Jarrín hace muchos años, y con otras partes del terruño amazónico que fueron a parar a manos del Brasil. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y valoramos por eso los aportes que han hecho Juan Lavado, Juan Saldarriaga, que acaba de terminar, Pepe Mansen y en particular Roger Grandes. Les invitamos a ver con atención la grabación que se va a alcanzar, porque hay un material sumamente rico. No quiero ser pesimista en esto, no quiero ser pesimista, pero el asunto no está en solamente tener resistencia a la actividad petrolera, hay que superar la resistencia al no querer reconocer la realidad por distintos actores que nos está golpeando desde hace muchos años en Loreto. Superemos eso, juntemos esfuerzos y hagamos grupos de trabajo con TESCO, con otras instituciones, para poder ir construyendo ciudadanía de todos los colores, urbana y rural, indígena, mestiza, ribereña, de blancos, de lo que haya. Loreto es una tierra de un alto mestizaje, no solamente con indígenas, sino un alto mestizaje con poblaciones que han ido llegando desde otras partes del mundo. Eso ha sido así siempre. Muchísimas gracias, Roger, en particular a ti por este esfuerzo grande, importante que estás haciendo, y gracias a DESCO por dar este auspicio y darnos este alojamiento muy importante. A mí me alegra mucho porque en lo personal, y termino con esto, con una cuita personal, he conocido el nacimiento de DESCO, que es la transformación del Instituto de Promoción Humana, primero en un Instituto de Desarrollo Comunitario y luego propiamente en DESCO, y algunos de los documentos iniciales del año 64 y 65, tuve ocasión también de leerlos cuando estaba ahí Federico Velarde Valdivia y otros amigos ya fallecidos, pero por quienes guardamos un respeto y una memoria, así como con quienes dan continuidad a este proyecto tan importante en la República del Perú que se llama DESCO. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Roger, ¿podrías invitar a los participantes antes de retirarnos a que nos acompañen el día jueves